Hace mucho tiempo, en un pueblo que estaba por los alrededores de México, una mujer de nombre Yotzino María, al enterarse que era engañada por el hombre que amaba, en venganza y por despecho, ciega por los celos, ahogó a sus hijos Ollín y Tonatiuh en el río Texcoco. Era algo muy descabellado, porque cuando hacía esa aberrante acción, parecía no ser ella. Su aspecto había cambiado por uno muy tenebroso. Semejaba no tener sentimiento alguno. Era duro e inescrutable, como el de una roca sólida. Parecía que algún ente maldito se había posesionado de ella. Por eso el desgarrador llanto y las súplicas de sus hijos al estar siendo ahogados no le causaron ningún efecto de compasión ni arrepentimiento. No obstante, ya que la oscuridad que había invadido su mente se disipó, reaccionó y al darse cuenta de la atrocidad que había hecho, decidió terminar con su vida también y se ahogó en el mismo río, atándose una piedra en el cuello con una soga. En castigo a tan brutal acto, la mujer fue condenada por el Altísimo a penar por los siglos de los siglos, con una forma dantesca. Su castigo sería buscar eternamente a sus hijos asesinados por sus propias manos entre un escalofriante llanto, y sus lágrimas serían como gotas de lava ardiente con un olor a podrido y a azufre. Dicho penar aterraría a quien se topara en su camino, escuchara su espeluznante lamento o peor aún, a quien viera su macabro aspecto. Eso significaría que en su casa sucedería una desgracia. Pero lo más espeluznante de esto era que si se obsesionaba con algún bebé, no descansaba hasta llevárselo y la madre nunca más lo volvía a ver. Y por si esto fuera poco, existe algo más. En estos tiempos se dice que no solamente ella es la que anda en busca de ellos, porque algunos dicen que también sus hijos quieren encontrar a María su madre, y quien los ha mirado o escuchado aseguran que son dos niños llorando lastimosamente. Destilan agua de sus cuerpos, como si hubiesen salido del agua recientemente. Según cuentan, que su aspecto es por demás aterrador y que en sus lamentos solo dicen la palabra mamá repetidas veces. Hasta se rumora que los han visto salir de un río o meterse en uno de ellos entre sus turbulentas aguas, y cuando tratan de sacarlos, no encuentran nada. Incluso dicen que donde hay piletas con ese líquido, suelen aparecer. Es por eso que los relacionan con la Llorona, porque aparecen donde hay agua. Y también que cada vez que se escucha su llorar trae penas, muerte y desgracias, ya que cuando hacen su presencia, muere alguien del lugar trágicamente, de manera realmente extraña en la casa de quien los mira. Otros aseguran que la Llorona siempre los trae consigo a su lado, arrastrándolos con su maldición, pero que ella no los puede ver debido a su terrible pecado cometido, siendo otro de sus castigos. Por eso cada que se encuentra con algún niño, mira en él a uno de sus hijos y trata de llevárselo, y una vez que lo tiene en su poder, es casi imposible que se lo puedan quitar, por ser un ente tan horrendo y poderoso. Tanto que si quieren enfrentarlo, con el simple hecho de tenerla de frente, morirían en el intento. Tampoco ellos pueden ver a su madre en su peregrinar errante, aunque vayan a su lado. Esto es debido a que, según, una barrera existente separa el bien y el mal entre el averno, limbo o antesala, simplificando el castigo de vagar en su busca. Esa es su terrible maldición. No obstante, cuando ellos aparecen solos, es porque la maldición de su madre la Llorona también los arrastra para causar terror y mal en su penar. Esto era lo que me contaba un amigo, que por supuesto no le creí. Y no solo eso, sino que hasta me reí de él, diciéndole que era un iluso al creer en eso, ya que era pura palabrería. Sin embargo,
Él ignoró mi sarcasmo y solo me dijo que tuviera mucho cuidado en no regresar tan noche cuando fuera a ver a mi novia, porque según ya habían sido vistos por estos lugares. Luego se marchó. Pero no pasó mucho tiempo para poder comprobar lo que mi amigo me había contado, porque después tuve que tragarme mi burla con terror y lágrimas. Hace unos días viví algo sobre lo que les estoy contando. Yo vivo en un lugar donde hay ríos cristalinos, mucha agua en los alrededores, igual que vegetación. Mi pueblo es muy tranquilo y cierto día, al venir con mi novia caminando cerca de un río, como a las 11 de la noche, primero escuché un lamento muy espeluznante. Creí que era el de alguna chica que estaba abandonada por ahí a orillas del río, pero al buscarla no vi a nadie. Momentos después, cuando quise regresar, volví a escucharlo, pero esta vez no fue un lamento, fueron llantos de niño mucho más macabros. La piel se me erizó de miedo, miré para todos lados sin ver nada, solo se escuchaba que alguien salía del río, y al voltear, vi el horrendo aspecto de dos niños salir de él llorando grotescamente. Su figura era muy semejante al de la Llorona. Vestían con harapos de rostro demacrado, aunque muy poco se los pude ver porque su pelo les cubría parte de él. Cuando salieron del agua, asustado vi que se dirigían hacia mí, pero horrorizado miré que no tenían pies porque se deslizaban lentamente por encima de los arbustos. La verdad no sé ni cómo, pero salí disparado corriendo del lugar. No pensaba más que en alejarme de allí a toda prisa. El llorar de los niños retumbaba en mis oídos macabramente y por momentos sentía que su llanto me atraía hacia ellos poderosamente. Pero no me detuve, seguí corriendo hasta llegar a mi casa. Entré, cerré la puerta y me recargué en ella desfalleciente. Mi madre y hermana, que ya estaban en mi espera, me miraban interrogantes, esperando que les dijera qué sucedía. Luego que les conté, quedaron atónitas de lo que decía. No me creían, pensaban que andaba borracho y hasta hicieron que les soplara para ver si no había tomado. Las entendí, porque ellas, como la mayoría de la gente, sabemos que al menos lo de la Llorona es real, pero nunca habían escuchado lo de sus hijos y eso les resultaba aterrador y desconcertante, aunque tuviesen dudas. En eso, por toda la calle los perros empezaron a ladrar, hasta se oían en toda la colonia, pero lo hacían muy alterados, parecía que presentían algo no de este mundo. De repente, escuchamos el lamento de ella y un llanto de niños muy cerca de nuestra casa. Mi madre empezó a rezar y a rociar agua bendita por todas partes, cerrando las ventanas, y temblorosa sugirió que nos fuéramos a dormir. Lo hicimos, pero los tres en una misma habitación, ya que sentíamos miedo de estar solos. A los días de eso, mi hermana cayó enferma extrañamente, pero lo más raro era que los doctores no le hallaban nada malo. Nosotros ilusamente les contamos lo que días antes nos había sucedido, pero ellos como doctores no creen en estas cosas y trataron de ocultar la risa que les había causado nuestro comentario, lo cual nos hizo sentir pena, pero nosotros estábamos seguros de lo que habíamos escuchado. La enfermedad de mi hermana se fue agravando hasta que finalmente murió. Entonces recordé lo que mi amigo me había contado aquella vez sobre los hijos de la Llorona y me estremecí al darme cuenta que decía la verdad. Y por no creerle, tuve que tragarme mi burla y mis palabras en medio de mi llanto al perder a mi hermana, porque en realidad lo que le pasó sí lo relacioné con aquello que me sucedió en el río. De algo que me di cuenta y no se me olvida fue que primero se escuchan los lamentos de la Llorona y luego se aparecen ellos,
Y así fue, porque después que la escuché, se me aparecieron. Por eso ahora sí creo, ya no me queda ninguna duda, que aquellos entes con apariencia de niños eran los hijos de la Llorona. Muchos han escuchado algo sobre la Llorona, una leyenda de origen mexicana muy espeluznante. Incluso gente de muchos países han oído hablar de ella. Aquí en México infinidad de personas aseguran haber vivido alguna experiencia con ese ente maligno y afirman que es verdaderamente espeluznante su lamento, el mismo que emite al vagar buscando a sus hijos, los que ella misma ahogó en un caudaloso río mexicano. Pero ahora algo más descabellado se está difundiendo y es sobre apariciones de sus hijos, mismos que son igual o más tenebrosos que los de la propia Llorona, y que por cierto, también traen calamidades a quien los escucha, o peor aún, para el que sufre una aparición de ellos, porque es seguro que le sucederá algo nefasto, ya que se dice que algunas personas, cuando menos, han perdido la razón al ver los rostros de estas entidades. Hace unos días, en la madrugada, me despertaron unos disparos muy cerca de donde vivo. Me levanté para asomarme por la ventana, pero la neblina de la calle no me dejó ver mucho, y opté por ir a dormir, pensando en la inseguridad que hay en todas partes. En la mañana, una vecina me dijo que si no había escuchado nada raro en la noche, y le contesté que solo oí unos balazos, pero eso ya no es raro, y no vi a nadie. Entonces dijo que ella escuchó un grito o lamento horrible y después un llanto que erizó su piel, como si estuvieran castigando a unos niños, solo que era un llanto muy tenebroso. Con miedo, queriendo saber el chisme, abrió un poco su puerta para que no la vieran que se estaba asomando por la rendija, y de entre la neblina vio salir una figura blancosa, deslizándose por medio de la calle sin tocar el suelo, entre lamentos horripilantes. En eso miré que varios fogonazos salían de una casa, como a 4 de la mía, y se escucharon balazos. La neblina se despejó un poco y pude ver que 2 bultos más pequeños se abalanzaron hacia donde salieron los disparos. Supuse que le habían disparado a quien iba llorando, pero esos lamentos desgarradores ni así cesaron. Los vellos de la nuca se me erizaron y temblé de horror. Luego dijo que ella solo se persignó diciendo Ave María Purísima. Remachó su puerta y se fue a dormir asustada. Me pareció algo increíble. No sé quién fue quien disparó, pero a los días murió de manera extraña un vecino de la casa de donde salieron esos disparos. Algunos de estos sucesos se les imputan a sus hijos porque de igual manera llegan como lo hace su madre la Llorona, con la diferencia que primero se escucha el escalofriante lamento de ella y luego aparecen ellos, creando el ambiente aún más tétrico por un llanto muy escalofriante. Emergen del más allá, del inframundo o de la oscuridad infernal repetitivamente, por algún río o de donde haya agua, que fue la causa de su muerte. Se dice que esto es debido a que al haber sido asesinados por quien les dio la vida, fueron tocados por la maldición de vagar errantes, al igual que su progenitora, penando por siempre, causando inconscientemente daño y terror. La Llorona vaga buscándolos con un aspecto por demás terrorífico, no menos espeluznante que el de sus hijos. Dicen los que aseguran haberla visto que su semblante es tan cadavérico que de solo verla podrían caer fulminados por la muerte de un paro. Tiene las cuencas vacías sin ojos
de pelo enmarañado, con un vestido grisáceo y harapiento, destilando agua de pies a cabeza. No toca el piso al caminar, aseguran que se desliza por el viento. Pero lo que también causa escalofríos, incluso a la distancia, es su escalofriante lamento, tan lastimero que si se escucha lejos está cerca, o viceversa, pero que como sea igual, hela la sangre al escucharse. Así vaga por la eternidad, clamando por los que le arrebató la vida, a quienes nunca encontrará, por ser el castigo que le impuso el Eterno al cometer aquel brutal acto, y por donde quiera que pasa, deja una estela de terror. En pueblos, ciudades, comunidades o aldeas donde han sabido de ella, es muy temida, y ahora más por lo de sus hijos, que al parecer son igual de terroríficos o peor que la madre. Quizás mucho tenga que ver que también no fueron enterrados a su lado, pero se cree que los separaron para que así pudieran encontrar su eterno descanso estando lejos de ella. Sin embargo, parece que no fue así, por eso la buscan. Cuando ellos se hacen presentes la nombran, quizás para encontrarla y terminar con aquella maldición por la que andan penando. Tal vez su tétrico llanto es lo que causa el mal a quien lo escucha, ya que su presencia trae enfermedades y muerte, aunque muchas de estas no sean relacionadas a las apariciones de estos seres paranormales por no saber de su existencia. Hace tiempo se supo de un suceso escalofriante relacionado a este tema. Según, un chico se burló de un amigo cuando le contó sobre las apariciones de estos entes. Al no creerle y además burlarse por lo que le dijo, tiempo después, él mismo fue testigo de la presencia con una aparición de ellos en un paraje solitario cuando venía de ver a su novia, lo cual le causó mucho terror. Y según supe, hasta la muerte de su hermana por una extraña enfermedad que la consumió en pocos días. Desde entonces no han podido recuperarse de la pérdida, ni él ni su madre. Sin embargo, las apariciones de estos entes cada vez son más, solo que algunos no se atreven a contarlo por miedo o pena a burlas, o simplemente porque no se han dado cuenta que andan a la par de la madre. Según se dice, que cuando grita la Llorona, ellos emiten su llanto, haciéndolo más escalofriante en un solo lamento. Tal vez por eso quienes lo han escuchado no se dan cuenta que también ellos van a su lado, llorando macabramente. Recientemente supe de otros sucesos referente a ellos. Según lo que me contaron, esto les pasó a 5 chicos, mujeres y hombres. Iban en su auto de una fiesta ya anoche, y al cruzar por el puente que está en un río, escucharon un lastimoso lamento. Luego, a lo lejos vieron a la distancia la figura de una mujer de blanco que se traslucía, deslizándose lentamente hacia su misma dirección. Cuando estaban cerca de ella, miraron que era un horrendo ser y volvieron a oír el espantoso grito, pero también el llanto macabro de unos niños que repentinamente atravesaron la carretera a escasos metros del auto, descontrolando al conductor, y fue a estrellarse contra el muro de contención, muriendo todos menos una chica, quien fue la que contó lo sucedido. Dicen que ella aún sigue viva, pero en terapias, debido a la experiencia tan aterradora que vivió. A mí esto me causa miedo de solo pensarlo, ya que vivo en una zona rural donde abundan los ríos y los charcos debido a que llueve mucho. Me aterra pensar que me pueda suceder una aparición de este tipo con ellos. Por Dios que no sabría qué hacer en el momento, y menos al pensar que podría morir después o incluso alguien de mi familia. Otro caso del cual me di cuenta fue porque le sucedió a un amigo. Él me contó que no estaba muy seguro, pero piensa que lo que le pasó está relacionado con la Llorona y sus hijos.
aunque él solo había escuchado sobre ella nada más, empezó a creer en ellos después de eso. Dice que una noche por la calle donde vive, se escuchó ese lamento repetidas veces, con diferencia de minutos, y al momento, los perros empezaban a ladrar desesperados, muy insistentes. Me contó que cuando la escuchó de nuevo, ya más lejos, se asomó por la ventana y le pareció ver una figura fantasmal flotando por la calle. Estaba llena de neblina, sin embargo, la captó bien al estar muy cerca frente a su casa. Tanto que también miró que más atrás venían otras pequeñas siluetas de dos niños llorando, y ese llanto fue el que lo hizo estremecer de miedo. Sintió temor por su forma de llorar tan macabra. A esa hora no podría ser algo de este mundo. Su perro ladraba y se quería abalanzar sobre ellos enfurecido, pero el cerco lo detenía. Quiso salir, no obstante, su madre se dio cuenta a tiempo y lo detuvo diciendo que no saliera. El perro se encargaría de ahuyentar a quien anduviera allí. Luego se persinó atemorizada y le dijo que se fueran a dormir. Cuando amaneció, se dieron cuenta que muchos perros de su calle habían muerto extrañamente, incluido el de él. Su mamá le dijo que hizo bien al no salir, porque de haberlo hecho, quién sabe qué le hubiese pasado. Con una mueca de preocupación y miedo, le recalcó que lo que había visto anoche era la Llorona y sus macabros hijos, pero que gracias a Dios el mal recayó en los pobres perros y no con la gente. ¿Cómo explicarse la muerte de muchos perros en una sola noche? Sabía de las apariciones de la que llora, mas nunca de sus hijos, el cual lo hacía mucho más espeluznante y lo había comprobado al haber presenciado su escalofriante presencia. Tal vez algunos no crean en esto y se burlen también, como lo hizo el chico que perdió a su hermana hace tiempo. Dicen que uno cree hasta que lo vivimos en carne propia. Y bueno, eso fue lo que le pasó a él, quien hoy está arrepentido de haberse mofado de lo sobrenatural. Por eso, si no crees, tampoco te burles y deja que las cosas sigan normalmente su curso con respeto a lo que no tiene explicación lógica. En muchos países, la mayoría saben de la existencia de la Llorona. Acá en mi tierra de Guatemala, sabemos que es totalmente cierto, ya que nosotros tuvimos una terrible experiencia con ella, la cual nos dejó secuelas. Porque además de sentir terror por cualquier cosa, pensamos que fue el motivo de que mi abuela falleciera. Y no solo nosotros la hemos visto en mi pueblo, porque muchos aseguran haber tenido alguna experiencia con ese ente maligno, ya sea porque escucharon su lamento o lo que es aún más escalofriante, miraron su horrible aspecto. Y aunque en cada país la conocen con otros nombres, viene siendo la misma. Unos le dicen la ciguanaba, otros la sayayona, y así, en cada país donde es conocido este ente que vaga llorando, se le denomina con diferente nombre. Esto que voy a narrar es referente a ella y a la muerte, que también se hizo presente en nuestra casa una noche por equivocación. Sus presencias fueron totalmente reales y por ende muy escalofriantes. Nuestra experiencia sucedió en 1987 en mi tierra natal de Guatemala. Esa noche nosotros ya estábamos listos para descansar, cuando de repente llamaron a la puerta. Mi abuelita dijo: Es tarde y no es bueno abrir, pero veamos quién está tocando. Tomó un rebozo, lo echó sobre sus hombros y se levantó saliendo para ver quién tocaba. He de decir
que fueron 3 toquidos muy fuertes, y cuando mi viejita estuvo frente a la puerta sin abrir, preguntó como de costumbre: ¿Quién está tocando a estas horas? ¿Y por qué lo hace tan fuerte? Al no tener respuesta, abrió dicha puerta, pero no había nadie. Solo se sintió un viento helado. Un tanto disgustada y extrañada, pensando que alguien estaba bromeando, se regresó de nuevo a su cama para descansar, pero no bien aún no se acomodaba cuando volvieron a tocar. Ella, aún más molesta, fue otra vez diciendo: ¿Quién carajo se está burlando de nosotros? Pero en esta ocasión sí había un señor que era nuestro vecino. Venía a decirle a mi abuelita que su esposa estaba muy enferma y que necesitaba que alguien rezara por ella. Mi abuelita entendió que querían que fuera ella a rezarle, y como buena cristiana, sin pensarlo, acudió en ayuda del Señor para darle los santos rezos a su señora esposa que estaba enferma. Cuando terminó su oración, la mujer dijo sentirse un poco mejor. Entonces mi abuela regresó a la casa. Serían alrededor de las 10 de la noche. Cabe de decir que allí en ese entonces no había luz en las calles. Estaba todo oscuro y muy silencioso. La abuela, al llegar a casa, le comentó a mi madre de la enfermedad de la señora. No sé si esto esté relacionado con la vecina enferma, pero esa noche los perros comenzaron a ladrar y no dejaron de hacerlo en toda la santa noche. Además, sus ladridos se escuchaban muy lastimeros, como con mucho pesar o miedo, y era extraño porque nunca se habían puesto así. Al día siguiente, mi familia visitó a la vecina, quien se encontraba muy mal de salud. Había desmejorado de un día para otro. Nosotros, por nuestros quehaceres y el transcurso de las horas, nos habíamos olvidado del asunto, y por la noche la señora se puso peor. Entonces fueron a avisarnos que ya estaba agonizando. Con mucho pesar nos dispusimos a descansar, mientras que mi abuelita, muy triste por ella, rezaba ya muy entrada la noche. Después, ya más tarde, todos dormíamos, cuando de repente mi abuela se dio el parón de su cama y, sin perder tiempo, se puso a rezar con su rosario en las manos. Nosotros, asustados, veíamos cómo ella parecía hablar sola. Decía: Sigan adelante, por favor, no es aquí. Y con asombro vimos una gran sombra por arriba de mi abuela. Le suplicaba a la sombra que por favor siguiera de largo, que ella se había equivocado de casa. Sin embargo, la sombra no se movía. Mi abuela sudaba copiosamente sin dejar de hablarle, hasta que como que se le iluminó la mente y habló claro, diciéndole: Por favor, señora, el alma que usted viene a llevarse no está aquí, es más adelante. Entonces la sombra, como si entendiera a mi abuela, salió volando por la ventana, y unos minutos después, en la casa vecina, las personas lloraban y se dolían por el fallecimiento de alguien. Asustados nos dimos cuenta que la señora acababa de morir. Aquella tétrica y escalofriante sombra era nada menos que la misma muerte. Había venido por el alma de nuestra vecina. Esto fue como a las 4 de la madrugada. Sin embargo, la historia no termina aquí, porque luego que falleció, fueron a la casa para avisarnos que la señora había muerto. Aunque nosotros ya lo imaginábamos por la aparición de la señora de las llaves, y también porque los escuchamos llorar. Ya después, en la noche, fuimos todos al velorio. Los familiares de la difunta eran muy pobres y no tenían muchos trastes ni dinero para comprar. Les hacían falta ollas para hacer café y dar al menos a la gente lo que se acostumbra en estos casos. Mi abuela se ofreció a prestar los trastes que necesitaban, y fuimos ella y yo a casa por ellos. Para esto,
Teníamos que pasar por un barranco conocido como el Barranco de la Zona 3, un lugar muy conocido y temido por los feos sucesos que pasaban. Todos sabíamos que en ese voladero se aparecían cosas feas, pero era una urgencia y mi abuela no lo pensó ni un momento para ir por ellos. Salimos de la casa del vecino y nos atravesamos por dicho barranco para subir a la casa de mi abuelita. No obstante, cuando íbamos por el camino, oímos un lamento o gemido muy fuerte y lastimero. Mi abuelita dijo: camina rápido, porque ese lamento es el de la Llorona que viene tras nosotros. Empezamos a caminar rápido, casi corríamos, cuando de repente, frente a nosotros por la parte de arriba levitando, estaba ese espectro muy pálido gritando sobre de nosotros. Su rostro era tan espeluznante que con el solo hecho de verla causaba escalofríos. En ese entonces yo era pequeña. Volteé hacia arriba y vi claramente a esa mujer que lloraba con tanta tristeza. Pero no era llanto, porque emitía un lamento muy escalofriante y decía: ¡ay! ¡ay! Mi abuela dijo: tírate al piso y no veas. Cierra tus ojos. Luego dijo: hay que rechar y agárrate de la hierba con fuerza porque nos va a llevar. Así se fue alejando, emitiendo sus espeluznantes gritos a la distancia. Luego, en el transcurso de nuestro camino, esa noche pasaron otras cosas muy desagradables. Pues al ir de regreso, una lechuza nos cantó feo y nos fue siguiendo hasta que llegamos a la casa. Chistaba, pero no le hacíamos caso. Al poco tiempo mi abuelita murió. No sé si lo que nos sucedió esa vez fue un aviso de su muerte, pero todo sucedió muy raro. Ella era de espíritu muy fuerte y conocía mucho sobre estas cosas paranormales. Sabía cómo protegernos de ellos. Nos dejó muchas enseñanzas para defendernos de las malas energías o de apariciones similares, de cómo alejarlos si nos quieran hacer daño los tan temidos espantos. Ella decía que casi siempre aparecen para que uno los ayude y debemos saber cómo ayudar cuando no son malignos. En caso contrario, también nos enseñó cómo reprenderlos para que no nos hicieran daño y expulsarlos de nuestro hogar, excepto a la Llorona. A ella no se le puede reprender. Su energía es tan maligna que con nada nos podemos proteger de ella, y sospecho que fue la causante de que mi abuelita muriera. Todo lo aquí contado fue real. Estas historias son de por acá en Guatemala, justamente por el tan temido Barranco de la Zona 3.